Buenos días. Sí, sabemos que ya es media mañana, seguramente usted ya despertó, está realizando distintas actividades, pero de todas formas deseamos que sea un excelente día, un buen jueves 21 de enero. Donde quiera que se encuentre recibe un caluroso y fuerte abrazo por parte de la familia Fides. Lo queremos sano, vigoroso. Desafortunadamente las recientes cifras no son alentadoras. Durante la víspera se han registrado 2.655 nuevos contagios de COVID-19. Y hace una semana las personas fallecidas van superando el número 40. Preocupa porque se observan en distintas calles, avenidas, gente que no usa barbijo, gente que no respeta el distanciamiento social, que no utiliza alcohol en gel, no existe la desinfección de por medio. Por lo cual a usted, que a diario libera una batalla para ganarse el pan de cada día, que a diario debe exponerse en las calles, le recomendamos que refuerce sus defensas. No está en la mentalidad de todos cuidarnos, no está en la conciencia de cada persona que puede contagiar. Lastimosamente aún no existe el peligro adecuado o tal vez la información necesaria para que se asuman este tipo de medidas. Dé el ejemplo. Es una recomendación por parte del equipo de antes de mediodía. 10 de la mañana con 18 minutos, iniciamos. Evidentemente estamos algo cambiados. John ha decidido iniciar este 2021 con pie derecho. Sí, en familia, descansando, relajado. Tomó unas vacaciones. Retorna el próximo 22 de febrero. Seguramente nos estás escuchando, John. Aprovecha este tiempo, sácale el jugo a tus días, que muchos no tenemos la posibilidad. Y lo propio para Wilmer, productor del programa, que también seguramente nos está escuchando a estas horas de la mañana. Vamos con informaciones porque pese a esta vacación, John se ha trasladado hasta la Plaza España. Hay emergencia por parte de la Asociación Boliviana de Guardaparques. En esta ocasión habla el señor Santos Mamani, quien es presidente de ABOLAC. Asumirían medidas de presión en algunos instantes nada más. Tienen un pliego petitorio y John conversó con ellos. Nos envió el video, por favor, lo compartimos con ustedes para que conozcan su situación. Presidente, ¿cuáles son las demandas de los guardaparques? Las demandas de los guardaparques, nuestras reivindicaciones, es notable y clarito es lo que hemos hecho llegar nuestro pronunciamiento de la Asociación Boliviana de Guardaparques, es donde resolvemos. Por tanto, exigir la la recepción inmediata de todos los jefes de protecciones y guardaparques que han sido destituidos. La asignación del presupuesto de las 22 áreas protegidas para los mantenimientos de los campamentos, vehículos, de motocicletas, motores fuera de borda, y así como la dotación de equipo de campo y bioseguridad. Exigir el fondo de la Unión Europea sea ejecutado conforme al pacto planificado con los cooperantes y no solamente sea destinados para el contrato del personal técnico sin perfil. Presidente, ¿me lo puede decir sin lectura, lo que están necesitando ustedes? Hay personas que están haciendo algunos actos irregulares en las áreas protegidas, tengo entendido. Bueno, al momento tenemos el Cuerpo de Protección Nacional descabezado. Han destituido a directores, jefes de protección de 4 áreas y un guardaparque que no ha sido contratado de Tariquía, Efraín Flores. Nuestra posición es de que mantenga el personal calificado, el personal formado, personal tecnificado, porque cada guardaparque que está aquí tiene su antigüedad de servicio de 10, 15, 20 años, 25 años de servicio. Es decir, ¿los quieren despedir, los quieren sacar, presidente? Sí, ha empezado de la cabeza y al jefe de protección y es luego a los guardaparques a futuro que nos van a tocar. Pero finalmente no es ya, aunque nos saquen todo lo que sea. Bien, escuchan el pronunciamiento por parte de la Asociación Boliviana de Guardaparques a la cabeza del señor Santos Mamani. Llega tras el despido de 5 jefes de protección de bosques en 4 días y sin especificar las razones de dicha decisión.
Recordemos que el primer despido fue de Roberto Portugués, responsable del Parque Nacional Carrasco. Le siguieron los jefes de protección del Parque Nacional Tunari, del Área Natural de Manejo Integrado, Apolobamba, del Parque Nacional Madidi y del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure. De acuerdo al informe, estarían marchando en las distintas calles y avenidas del centro paceño en unos minutos nada más. Usted observa en imágenes la organización que están realizando mientras daban a conocer a los medios de comunicación este pronunciamiento. Aseguran que en unos instantes estarían ya en calles, avenidas, exigiendo que este pliego sea cumplido. Solicitan la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para que se detenga la destrucción del CERNAP y, por ende, la desprotección de las áreas protegidas, situación que beneficia la proliferación de actos ilícitos, la vulneración de territorios, entre otros aspectos. Es noticia de último momento lo que daban a conocer autoridades del Ministerio de Educación. Queremos que escuche atentamente, por favor. La instrucción es la siguiente. Instruyen a Seducas informar sobre montos de las pensiones que se cobran y controlar que las firmas de contratos de inscripción de colegios privados se hagan previo consenso con padres de familia. Recordemos que hace algunas jornadas atrás, justo en el programa antes de mediodía, distintos padres de familia daban a conocer su molestia, aseguraban que se trata de extorsión, son obligados a la firma de ciertos contratos a condición de que sus hijos lleven adelante aprendizajes en unidades educativas privadas. Denunciábamos aquello y las redes sociales de Radio Fides manifestaban, o más bien ponían al descubierto, casos que antes no se habían visto. Lo propio ocurría durante las últimas horas en Cochabamba, con pruebas en manos. Padres denuncian que están siendo víctimas de extorsión, de contratos draconianos, como lo han denominado algunos. Usted tiene en pantalla la resolución por parte del Viceministerio de Educación Regular en trabajo conjunto con el Ministerio de Educación. Le vamos a estar comentando cuál es la postura por parte del Estado en unos instantes. Nos va a estar acompañando el vocero de la Presidencia, Jorge Richter, y estaremos indagando en relación a los detalles. En 5 minutos, nuestro primer invitado acá en Radio Fides. Le doy la bienvenida al señor David Inca, quien es representante de Derechos Humanos de El Alto. En últimas horas firmaron acuerdo entre el gobierno y víctimas de Sencata. ¿Cuáles son las resoluciones finales? Lo conocemos con usted, señor Inca. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Antes de Mediodía. Buenos días, hermanos y hermanas. El día de ayer hemos tenido una reunión con 8 ministros desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, en el cual se ha llegado a los siguientes puntos centrales. Primero es que hemos acordado de que el ministro de Justicia, el señor Lima, va a ser el coordinador de todos los ministros y que a nombre de él, de los ministros, él va a llevar todos nuestros reclamos o nuestras exigencias de cumplimiento del Decreto Supremo 4176. Tenemos pendientes en el tema de atención médica. Él va a hablar directamente con el ministro de Salud. Ayer estaba el señor ministro de Salud, el nuevo ministro, en el cual hemos planteado que hay ciertos reclamos por parte de las víctimas que no han sido todavía atendidas, falta su atención o faltan los reembolsos de gastos médicos que han realizado cuando estaban padeciendo de las heridas de bala que han sufrido en el mes de noviembre del 2019. Por otro lado, hay pendiente de fuentes de trabajo. Lo propio estamos haciendo, estaba el representante del Ministerio de Trabajo, y ahí es donde también vamos a coordinar directamente con el ministro de Justicia. Restablecemos estos problemas. Recordemos que el decreto que usted mencionaba hace unos instantes llega en reemplazo al decreto supremo
4100 del 5 de diciembre del 2019. Lo que se pretendía con esta implementación era incrementar el monto destinado a la otorgación de ayuda social humanitaria a los familiares de los fallecidos, a las personas que resultaron heridas, producto de los conflictos suscitados en el país entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre. Hace una semana exactamente se declaraban en emergencia la Asociación de las Víctimas de la Masacre de Sencata, ya que aseguraban no se está dando cumplimiento al decreto 4176. Llegaron a un acuerdo y deseamos conocer las especificaciones. Nuevamente con usted, señor Inca, adelante. ¿Me escucha? Yo lo escucho perfectamente. Sí, bueno. Reitero, los acuerdos que se ha llegado el día de ayer es un acta de trabajo, concretamente, en donde el ministro de Justicia es delegado directamente por el presidente a nombre de todos los demás ministros para el cumplimiento del decreto supremo 4176. Por ahí entonces vamos a trabajar en coordinación, eso es lo que nos estaba faltando. Por otro lado, es el tema del cumplimiento del decreto supremo en el tema de subsidio alimentario, trabajo, educación y el grupo especial de expertos en mayo de este año. Y una vez que salga este informe, entonces recién ya volver a tomar el tema del juicio de responsabilidades, porque ha habido un acuerdo, un compromiso entre Estado y la CIDH. Eso estamos valorándolo también. Eso no quiere decir que nos estamos olvidando del juicio de responsabilidades, sino más bien a esperar las determinaciones del grupo especial de expertos. Por otro lado, continúa nuestro reclamo de juicios penales, eso sí, juicios penales, inicio de juicios penales a los ministros que han firmado el decreto supremo 4078, como también la baja de los militares, oficiales y suboficiales que han participado en las graves vulneraciones de los derechos humanos. Hay los nombres ya de los oficiales, eso está registrado en la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa. Este informe ya ha sido remitido al fiscal general. Entonces, en este informe están los nombres de los 16 instructores de los famosos satinadores y más conocidos como F-10 dentro de la jerga militar. Entonces, estos son los que han participado directamente en la masacre de Sencata. Y ahí se necesita la baja. ¿Quién puede instruir el proceso interno? Es el presidente, vía ministro de Gobierno, ministro de Defensa, y como el comando en jefe y como el comando de la policía han declarado que van a coadyuvar en el tema de justicia, entonces a todos esos oficiales debería dárseles de bajas de tu habilidad, entonces por lo tanto una baja total y de apartarlos de las fuerzas. Bien, señor Inca, ¿se ha logrado constatar que existen los recursos económicos para agilizar estos pagos? Más ahorita todos los militares, nadie ha sido hechos de las muertes que ha pasado y en el... Al parecer tenemos algunas complicaciones. De todas formas, le agradecemos estos minutos compartidos al representante de Derechos Humanos de El Alto con Radio Fides. En resumen, se ha llegado al acuerdo de que las carteras de Justicia y Educación gestionen el ingreso a universidades públicas, normales y otros institutos de los familiares de las víctimas y los heridos que se encuentran en estas listas. Además, el apoyo con el beneficio del subsidio de alimentos, el ingreso a la bolsa de trabajo de una persona por familia de fallecidos y heridos. Entre otros aspectos, lo que se solicitaba era una renta vitalicia para las familias de los fallecidos y también los heridos. En un próximo contacto estaremos disipando nuestra duda. Primera pausa en Antes de Mediodía. Existe preocupación a nivel nacional a raíz del fenómeno de la Niña. Es inevitable, estamos en época de lluvias, sin embargo, está causando estragos. De acuerdo a expertos, se habría atrasado, ya que en el mes de diciembre y a principios de enero recién registrábamos las primeras lluvias. De acuerdo a reportes del CENAMI, se prevé que hasta el mes de marzo se continúen con estas afecciones climáticas.
En medio de este fenómeno, la preocupación por los desastres que se observan en distintas regiones es inevitable. En Tarija, en Beni, Santa Cruz y en Cochabamba estarían los principales problemas. Y de acuerdo a la ABC, existen al menos 17 puntos críticos en las carreteras del país. Hagamos una evaluación con la persona encargada de buscar soluciones. En unos instantes va a estar con nosotros el ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, el señor Edgar Montaño, que a propósito daba a conocer hace algunas jornadas atrás el presupuesto que se tiene para las distintas refacciones. Aseguró que existe un monto superior a los 80 millones de bolivianos destinado a cada vía que existe en Bolivia. De acuerdo a la situación y de por medio una evaluación para que la inversión sea mayor o menor. Además, se ha firmado un convenio con el departamento de Cochabamba para que el tren metropolitano también pueda coadyuvar con distintos insumos que necesitan ser trasladados hasta municipios de este departamento. Hay alerta naranja en 40 poblaciones y al menos 80 comunidades que están en las riberas de los ríos de 5 departamentos. Se dice que las lluvias hasta el mes de marzo podrían generar mayores conflictos. ¿Qué medidas de prevención se están asumiendo? ¿Existe un control constante? Era la denuncia por parte de transportistas. Hace semanas atrás decían que desde la ABC no se han implementado ninguna medidas, no se ha hecho lo posible para que esto se evite. Recordemos que hace 8 días atrás, hace más de una semana, el ministro Montaño daba positivo a una prueba de coronavirus. Se encuentra así trabajando desde casa. Queremos conocer también cuál es su situación actual, si acaso está recuperado, asumirá funciones próximamente. Decía en entrevistas anteriores que no puede quedarse quieto, que aún está atendiendo los pedidos de la población boliviana y desea ayudar en la gestión del presidente Arce. Ahora sí, lo tenemos con nosotros. Ministro Montaño, ¿cómo está? Buenos días. Licenciada, muchas gracias por la entrevista. A usted, al equipo técnico de Radio Fides. Hablemos sobre lo que está ocurriendo en distintas carreteras a nivel nacional. Más de 80 millones de bolivianos destinados a refaccionar los problemas que se encuentran. Usted ha mostrado un plan de contingencia elaborado con el gobierno. ¿Podría detallarnos en qué consiste? Sí, licenciada, son más de 84 millones de bolivianos y obviamente día a día tengo el reporte del ABC para tomar decisiones oportunas y prontas. Usted sabrá que el último desastre natural que nos ha ocurrido ha sido en la ciudad de La Paz, más propiamente en Caranavi, con las lluvias que han acaecido. Después tuvimos en Cochabamba, en Taquiña más propiamente, y todas ellas han sido cubiertas con equipo pesado y con el personal del ABC, como también de la empresa boliviana de la construcción. ¿Qué ocurre en aquellas regiones donde podría existir un gasto mayor al que se tiene previsto? ¿Hay la manera de otorgar mayores recursos? Estamos proyectando un decreto supremo para que nos puedan otorgar más recursos económicos. Evidentemente, las emergencias son impredecibles, el factor climatológico es impredecible y para eso queremos tener listo este decreto supremo y que nos posibilite realizar acciones prontas, acciones que puedan beneficiar a la población en su conjunto. ¿Cuáles son las regiones con mayor afección? 4 departamentos nos han traído algunas situaciones muy delicadas, entre ellas Santa Cruz, en lugares importantes, en Cochabamba, en Tarija, en Chuquisaca con la granizada que cayó y ahora en la ciudad de La Paz. Entonces, estos departamentos están siendo atendidos de manera urgente, pero de manera prioritaria. Nosotros, a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas, estamos a cargo del tema de la maquinaria y el personal que vaya a operar esta maquinaria pesada. Evidentemente, hay otro ministerio, el de Defensa,
que se ocupa el tema de vituallas, el tema de la alimentación y el tema de cuantificar también los daños que emergen de estas situaciones. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas ha tomado las acciones correspondientes con anticipación, con antelación, haciendo un proyecto de contingencias, y este proyecto de contingencias evidentemente ha sido aprobado por el Gabinete de Ministros y por el presidente, el hermano Lucho, y por eso es que tenemos las acciones correspondientes prontas para salvaguardar las vidas de nuestros coterráneos aquí en Bolivia. ¿Se conoce un aproximado de la cantidad de damnificados que existen en la actualidad? ¿Cómo se los está ayudando? Sí, el informe del Viceministerio de Defensa del doctor Calvimontes ha hecho un relato, un cronológico bastante importante, y obviamente el día de ayer se ha enviado vituallas a Caranavi, a este lugar donde justamente el río ha desbordado. Esos datos técnicos precisamente son datos que maneja el Ministerio de Defensa. Nosotros estamos enviando la ayuda correspondiente a través de los equipos, del personal, y obviamente estos temas, estos detalles, dejamos que la autoridad correspondiente lo pueda dar a conocer a la sociedad en su conjunto. Del Senami se advierte que las lluvias permanecerán en territorio nacional hasta marzo. Y desde el Ministerio de Obras Públicas, el objetivo principal es garantizar la transitabilidad de la red vial fundamental, la atención oportuna de eventos que puedan perjudicar a la infraestructura. ¿Qué medidas preventivas se están asumiendo? Sí, todos los días contactamos al Senami y tenemos un reporte del día. El día de hoy hemos tenido el reporte de esta importante entidad y han declarado alerta amarilla al departamento del Beni. Entonces estamos alertas, no estamos descuidando en absoluto un solo milímetro donde el Ministerio de Obras Públicas pueda coadyuvar, pueda ayudar en estos temas de desastre natural. Entonces todos los días estamos coordinando con las diferentes carteras y áreas que corresponden pues a el tema de una eventual emergencia en cualquier departamento de Bolivia. La consulta, porque año tras año se observan problemas en los Yungas, en el Trópico, en el norte de La Paz, en el Sillar, y ya como es noticia sabida, de alguna u otra forma se podrían haber paliado las consecuencias. Sí, es correcto, esa información que usted da es correcto, y nosotros tenemos apuntado todos los sectores que se tienen previstos o que son lugares que año tras año recurrentemente dan problemas. Si voy a dar un ejemplo, voy a tomar el de Cochabamba en el tema del Sillar. Ese es un tramo carretero donde siempre tenemos contingencias y obviamente en estos momentos hay maquinaria desplazada ya, no solamente para ayudar en una eventual crecida del río o un deslizamiento, sino también para ayudar al transporte pesado principalmente, que a veces queda varado en estos lugares. Es decir, en estos momentos se ha tomado ya las medidas correspondientes para ayudar a los hermanos que se dedican a comerciar al interior de Bolivia como también al exterior. Señor Montaño, al momento de su posesión mencionaba algunos detalles sobre la reconstrucción de la economía. Decía, es un reto grande, pero tenemos que hacerlo factible. ¿Cómo se está trabajando en ese compromiso? Importante el compromiso que asumimos el día de mi posesión, y evidentemente es la reactivación de la economía de todos los bolivianos. Y desde el Ministerio de Obras Públicas se puede hacer mucho. Resulta que la construcción mueve un ciclo de trabajo de varios sectores, desde el comercio hasta la mano de obra. Y claro, en la época del golpismo de la señora Yanine Áñez no pasó absolutamente nada para reactivar este sector que es importante. Desde la venta
de el clavo que se encuentra en la ferretería hasta el cementero en la fábrica de estas importantes industrias hace el movimiento y el quehacer de la reactivación económica. Por eso para nosotros ha sido importante llegar hasta la obra, conversar con los empresarios, con los contratistas, cuáles fueron sus dificultades y qué necesidades tenían, porque sabemos evidentemente que ese sector es el que moviliza, es el que genera empleo y el que va a reactivar también en gran medida el tema económico en Bolivia. Ese ha sido uno de los compromisos y he llegado a muchas importantes obras. Una de ellas, por ejemplo, una olvidada de más de 4.000 millones de dólares invertidos en una carretera y que nadie, es decir, como si no fuera plata de nadie, lo dejaban pasar las imprevisiones, imprecisiones que se tiene en el área técnica en construcción de carreteras principalmente. Hemos tomado la decisión de ir a visitar porque son importantes obras las que se están realizando en Bolivia entera y por eso es que el ministro de Obras Públicas, Eder Montaño, ha bajado a estas obras. Me falta llegar, lastimosamente, esta enfermedad del COVID ha dejado casi 15 días fuera del escenario, del contexto mismo de la reactivación económica. Ministro, nos alegra verlo con un semblante enérgico. Sabemos que se está recuperando de a poco. También se infectó con el coronavirus. ¿Ya tiene los resultados de sus exámenes? ¿Cuál es la situación de sus pulmones? ¿Ya se sabe cuándo retornará a sus funciones? Sí, mire, solamente para que la sociedad en su conjunto, para que el pueblo boliviano sepa que esta enfermedad es peligrosa. El 40% de mis pulmones fueron dañados y yo de un día para otro estaba bien y de repente perdí fuerzas y ese fue el detalle en que decidí acudir al médico. Pero bueno, esto nos enseña a que esta enfermedad debemos de cada uno de nosotros prevenirlo. Y es fácil de prevenir. Las modalidades, las organizaciones del sector salud, el mismo Ministerio de Obras Públicas ha realizado un plan de contingencias y es barato prevenir esta enfermedad con ponerse un barbijo, con estar siempre limpiando, aseándose de manera personal. Son medidas muy sencillas, muy económicas que al final le pueden salvar la vida. Por eso es que insistimos vehementemente en que la sociedad debe de tomar conciencia para que esta enfermedad no avance y que no nos traiga mayor tragedia, no solamente a Bolivia, sino al mundo entero. Ministro, ha tocado un tema muy importante. Hay que estar constantemente desinfectándonos, utilizando barbijo. Lastimosamente no se observa eso en todas las situaciones. En calles y avenidas vemos a gente que hace caso omiso de estas medidas preventivas. Aprovecho su presencia para conocer cuál es su postura en relación a la posibilidad de retornar a una cuarentena rígida, porque la rapidez de los contagios genera preocupación. Usted sabe, licenciada, que yo soy contrario a estos temas de aislamiento rígido y de estar metiendo a la población encarcelado prácticamente en sus domicilios, porque evidentemente la población ha sufrido por mucho tiempo este tipo de represión. Por eso es que el ministro de Obras Públicas, Eder Montaño, insistentemente sale a socializar estos temas de bioseguridad para que el ciudadano esté consciente de que esta enfermedad crea no solamente problemas de salud, sino también problemas al interior de cada familia. Entonces, nosotros estamos íntegros con las medidas, con las contingencias de bioseguridad
para que el ciudadano esté protegido. Mire lo que hemos realizado en el aeropuerto de Virubiru. Hemos realizado una detección temprana del COVID a nuestros funcionarios, a los funcionarios públicos y privados de todo el aeropuerto, más de 900 pruebas. Y queremos dar con eso, con esta señal, de que el personal que le atiende en las terminales aéreas, en las terminales terrestres, están sanos, es decir, que no contagien al usuario. Y esa debe de ser nuestra línea, porque al final nosotros queremos reactivar la economía, y si vamos a una cuarentena rígida con seguridad, la población, la ciudadanía no va a tener los ingresos necesarios ni siquiera para llevarse un pan a la boca, y eso nos entristece a nosotros como autoridades. Por eso es que insistentemente realizamos este tipo de protocolos para que la sociedad en su conjunto esté preventivamente aislada de esta enfermedad. En el marco de la campaña que acaba de mencionar, la toma de pruebas de detección de COVID-19, ¿a quiénes se realizará? Nosotros ya hemos realizado el día de ayer a casi 17 entidades estatales y privadas. Es más, a los mismos hermanos radiotaxistas de Virubiru se les ha hecho la prueba. A los hermanos maleteros también, a todos. Y de esto quiero ser también claro. De las más de 900 pruebas que se han realizado, 14 de ellas han dado positivos y se los ha aislado. Ahora están en una etapa de verificar si su familia también está o no con COVID-19. Pero bueno, ya hemos tomado esta decisión de hacer esta campaña de detección temprana para garantizar que nuestros usuarios, que la población esté conforme, pero también seguro de que no va a ser contagiado en ninguna terminal aérea o terrestre a nivel nacional. Bien, ministro, cuídese. Nos alegra haber conversado con usted. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted y hasta cualquier momento. Estamos a 7 minutos de las 11 de la mañana. Hay información relevante que compartimos con ustedes. Es necesario que conozca el siguiente dato. De acuerdo al índice de alerta temprana del Ministerio de Salud y Deportes, se registran 63 municipios con alto riesgo de contagios. Ante esta situación, se recomienda extremar las medidas de prevención y/o contención para disminuir estos resultados con acciones que protejan la salud de la población. El reporte semanal registra que 63 municipios están con riesgo alto, 44 con riesgo medio, 35 con riesgo bajo y 22 con riesgo inicial, que no deben bajar la guardia en las medidas. Según el reporte número 8 del índice de alerta temprana, correspondiente a la semana del 10 al 16 de enero del 2021, que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Salud y Deportes. Considerando estos datos, 164 municipios en Bolivia deben estar en alerta, implementar y reforzar medidas de prevención, contención para evitar el riesgo de propagación del virus. En el marco del Plan Nacional Estratégico de Lucha contra el COVID, el gobierno, a través del Ministerio de Salud y Deportes, instaló mesas de trabajo, sostiene reuniones permanentes con autoridades departamentales y municipales para asumir acciones conjuntas contra la pandemia. Bolivia hasta la fecha registra 193.745 contagios por COVID-19. La recomendación: a diario, a cada hora, usemos las medidas biosanitarias. Pausa, enseguida volvemos. Actualizamos la información con Gabriela Pérez, periodista de Radio Fides. Gabriela, entendemos que comunarios de Ixiamas asumen medidas de presión. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Efectivamente, comunarios de la provincia del Iturralde bloquean de manera indefinida la ruta San Buenaventura-Rurrenabaque, exigiendo al gobierno la destitución del gerente general de la empresa azucarera de San Buenaventura, EASBA, Ramiro Lizondo. José Luis Guizar Ranina
secretario general de la Federación Especial de Comunidades Originarias Interculturales del municipio de Ixiamas, informó a Radio Fides que en 8 años de gestión durante el gobierno de Evo Morales, Lizondo no realizó ninguna gestión positiva para el sector, razón por la cual tomaron esta medida de presión. Buenos días a toda la población en general a nivel nacional. Nosotros como provincia de Turalde y como municipio de Ixiamas y San Buenaventura nos encontramos en estado de emergencia desde la anterior semana del cambio repentino del gerente general de IASBA, ¿no? Que lo han cambiado al licenciado Ramiro Lizondo, y por lo cual los productores cañeros, trabajadores y las demás instituciones de la población del tanto municipio Ixiamas y tanto San Buenaventura no estamos de acuerdo con el trabajo del señor Ramiro Lizondo, porque ya ha trabajado durante 8 años en las anteriores gestiones, ¿no? Y ha habido malos tratos a nuestros hermanos trabajadores y no ha llevado el desarrollo de la producción de caña como tenía que ser en la provincia de Lituralde. El dirigente denunció efectivamente malos tratos, contrataciones contra la voluntad de la comunidad y poca productividad de la empresa azucarera, por lo que exigen la inmediata destitución del gerente general Ramiro Lizondo. Además, están exigiendo la presencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras y Economía Plural en el punto de bloqueo. Caso contrario, no levantarán la medida de presión. Este es el panorama informativo que se registra a esta hora. Bien, Gabriela, muchísimas gracias. Ampliamos en la hora del país. Tenemos que mencionar lo que hace algunos días atrás consistía en un proyecto de ley, ahora en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en relación a la devolución de los aportes de las AFPs. ¿Posturas divididas? Hay quienes aseguran que esto simplemente está descapitalizando a los bolivianos, mientras otros manifiestan que en realidad se trata de un beneficio esperado hace varios meses atrás. ¿Qué dice el señor Mario Guillén, exministro de Economía, con nosotros en estos momentos? Buenos días, señor Guillén. Buenos días, un saludo a toda tu audiencia. En realidad, yo creo que este proyecto de ley va destinado a, mejorar o suplir el problema que tienen muchos bolivianos fruto de la pandemia. Hay mucha gente que ha quedado sin ingresos, sus negocios no han tenido ingresos o hoy no le están pasando nada bien, entonces, pero que tienen una plata ahorrada en las AFPs. El proyecto de ley va destinado justamente de manera excepcional para cubrir estas falencias o para cubrir esta situación de estas personas, ¿no? Algunos analistas mencionaban que simplemente se trata de populismo. No existe dinero, no se realizaron las gestiones necesarias y ahora se desea adquirir estos montos de las inversiones de las AFPs, lo cual estaría dejando en ascuas a los jubilados, a quienes próximamente desarrollarán esta situación. Bueno, a ver, hay que ser muy objetivos en este tema. Porque la gente y principalmente los analistas a veces hablan sin conocer las normas, sin conocer el proyecto de norma. Aquí hay que ser muy claros diciendo que la supuesta descapitalización es incorrecta porque lo que se va a utilizar son dineros que provienen de los recursos líquidos que hoy día tienen las AFPs. Hablan de populismo o hablan de que no se estaría transfiriendo a la población cuando el gobierno ya ha cumplido con la otorgación del bono contra el hambre. Pero adicionalmente hay gente que todavía sigue en situaciones complicadas, en situaciones con extrema necesidad, y este era un pedido ya de hace mucho tiempo de la gente que permita que parte de sus ahorros puedan ser utilizados justamente para satisfacer sus necesidades que tienen en este momento, fruto de que no tienen trabajo, porque sus negocios han estado parados por mucho tiempo y por lo tanto la norma tiene ese objetivo, responder a esas necesidades de la población, ¿no? Entendemos que existen más de 2 millones de aportantes en Bolivia. Varios de ellos necesitan estos recursos para mitigar los efectos
económicos que ha dejado la pandemia. ¿Qué ocurre con la fracción solidaria? Bueno, aquí hay que ser muy claros. En realidad son casi 2.400.000 personas que están inscritas en el sistema de pensiones. ¿Qué quiere decir inscritas? Que alguna vez han aportado al sistema de pensiones, de las cuales hay unos 800.000 personas aproximadamente que están aportando regularmente o que han aportado por lo menos la última vez, el último mes a los fondos de pensiones. Lo que hay que ser muy claros, respondiendo a tu pregunta, es que la gente tiene que estar muy consciente que quien opta por retirar, digamos, el monto establecido en la ley de sus aportes, va a tener la consecuencia de que ya no va a ser beneficiario de lo que es el Fondo Solidario. Para ponerte bien en contexto y bien el ejemplo, es, digamos, una persona que digamos, llega a la edad de jubilación y, por decirte, gana 5.000 bolivianos, esa persona con el Fondo Solidario podría jubilarse con 3.500, vale decir, el 70% de su referente salarial. Aproximadamente con sus aportes, digamos, más o menos, ellos están, digamos, financiando 2.000 bolivianos. Y el Fondo Solidario es el que suple, digamos, o da ese complemento para llegar a los 3.500 bolivianos, vale decir, 1.500 más. Esos 1.500, si uno opta por retirar, los va a perder porque la ley establece que quien retira ya no sería beneficiada del Fondo Solidario. Por eso es que es bien importante que la gente evalúe hoy si realmente tiene esa necesidad extrema de retirar sus aportes, porque si lo hace sin una necesidad extrema, lo que va a hacer es va a perder, digamos, el beneficio del Fondo Solidario. Suponiendo en el ejemplo que te pongo, son 1.500 bolivianos que pone el Fondo Solidario y solamente en un año ya has recibido 18.000 bolivianos adicionales que estaría por encima de lo que tú estarías retirando hoy por hoy. Entonces, por eso es que creo que la decisión del retiro, obviamente que es voluntario, debe pasar por un análisis concienzudo y realmente en el caso de extrema necesidad, ahí recién optar por este beneficio, ¿no? En el marco de esta devolución se considera el saldo acumulado de la cuenta personal provisional, la edad del asegurado y también, aparentemente, si está trabajando o no. ¿Esto no pone en desventaja a quienes se encuentran percibiendo una remuneración del sector privado, público? Bueno, en realidad, a ver, son tres temas ahí. El primero es, este beneficio está pensado para aquellas personas que hoy día están con necesidad o con una extrema necesidad, vale decir, aquellas personas o que no están trabajando, que han perdido su trabajo, o aquellas personas que, digamos, en su negocio todavía está reactivándose. No está pensado para aquellas personas que ya reciben un ingreso, por lo tanto, se las ha excluido del beneficio, porque al tener el trabajo ya tienen su remuneración mensual y, por lo tanto, esa extrema necesidad ha desaparecido. En el tema que hablabas de la edad, eso solamente aplica para aquellas personas que tengan un saldo acumulado menor a 10.000 bolivianos. Vale decir, si hoy día tienes menor de 10.000 bolivianos acumulados en tu saldo de cuenta individual y además tienes una edad encima de los 50 años, se te va a devolver el 100%. En el otro caso, que es el 15% de aquellas personas que tienen un saldo acumulado menor a 100.000 bolivianos, ahí no aplica el tema de edad, solamente aplica la restricción de que tengan una cuenta acumulada con 100.000 bolivianos aproximadamente, ¿no? Seamos claros con aquello, los jubilados dependen de los vaivenes económicos. ¿Este retiro se puede dar de un solo golpe, de manera parcial? Bueno, en realidad es bien importante de tu pregunta, porque en realidad la gente que no saque su dinero no se va a ver afectada. ¿Ya? El tema de esta devolución se va a hacer con dinero que no está invertido, porque eso es bien importante. Hay muchos analistas que hoy día dicen vamos a descapitalizarse, tiene que liquidar los títulos que tienen las AFPs y con eso quieren desvirtuar un poco el tema de esta ley. En realidad las inversiones van a continuar como están hasta ahora, porque el dinero que se va a utilizar es de la liquidez que ya existe en la AFP. La AFP tiene liquidez, plata líquida en sus cuentas,
Adicionalmente, las CFPs reciben los aportes o los depósitos de los aportes de las personas mes a mes, y tienen adicionalmente intereses y títulos que se vencen que van recibiendo mes a mes. Ese dinero que es líquido se va a utilizar para este pago. Ahora, el pago está pensado aproximadamente para 1,5 millones de personas que están aportando, y esto es de manera voluntaria. Si todas vinieran ese 1,5 millones, hay estos recursos líquidos. Si no viene la mayoría, porque en realidad esto solamente es para las personas que están pasando una extrema necesidad, entonces vas a necesitar menos recursos. Por lo tanto, esa idea o ese concepto que está queriendo dar algunos analistas, de decir, se van a liquidar operaciones, las vamos a descapitalizar a las AFPs, de los rendimientos van a bajar, es totalmente falso, ¿no? Le agradecemos estos minutos compartidos con Fides, con Antes de Mediodía. Gracias, señor Guillén. Hasta la próxima. No, gracias a ti. Son las 11 de la mañana con 9 minutos. Mañana, 22 de enero del 2021, se conmemora el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Es feriado a nivel nacional. Ya pasó más de una década desde que Bolivia pasó de ser una república a declararse como Estado plurinacional. Y en medio de una emergencia sanitaria mundial, ¿qué actividades se tienen previstas? Estará con nosotros tras esta pausa el vocero de la presidencia, Jorge Richter, no se lo pierda. El año 2010 se establecía como festivo cada 22 de enero, conmemorando el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Y en esta gestión, sin desfiles ni concentraciones masivas. Conozcamos mayores detalles en esta oportunidad con nosotros el vocero presidencial, Jorge Richter. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Antes de Mediodía. ¿Cómo le va? Es un gusto poder estar con ustedes y a través suyo y del programa y de la radio saludar, por supuesto, a toda la gente en Bolivia. Detallemos sobre lo que ocurrirá mañana, por favor. Bien, mañana viernes vamos a tener un acto de conmemoración del 12º aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, se va a realizar a partir de las 8 de la mañana un acto en el hall de la Casa Grande del Pueblo, un acto conmemorativo a la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Y este acto va a dar inicio con una ofrenda floral a la Pachamama en las escalinatas que comunican la Casa Grande con la calle Potosí. Y posteriormente a eso, por supuesto, se tendrá la entonación del himno nacional y se guardará un minuto de silencio en homenaje a don Felipe Quispe, el Malcu, de quienes todos estamos todavía conmocionados por su deceso. Y posteriormente a ello, vamos a tener diferentes miradas, lo que significa el Estado Plurinacional de Bolivia, su evolución en estos 2 años, cómo ha incidido en las nuevas políticas que hemos ido incorporando los bolivianos, cuáles han sido los beneficios, cómo se rescata que esa enorme diversidad de bolivianos se haya podido incorporar ya como actores centrales a la construcción de sociedad y de un Estado diferente, más inclusivo en todos estos años. En esa perspectiva tendremos una mirada a cargo de la ministra de la Presidencia en representación del canciller, la señora Marianela Prada, que hará una referencia a la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Y después vamos a tener miradas diferentes desde las organizaciones sociales, estarán representadas en lo que significa el Pacto de Unidad, que aglomera a un enorme conjunto precisamente de organizaciones y de movimientos sociales. La hermana Segundina Flores, que es la representante en su calidad de secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, será quien pueda hacer referencia en su pensamiento y en su sentir a lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, insisto, en la visión del Pacto de Unidad. Posteriormente vamos a tener una mirada en la visión de los trabajadores y de los entes matrices
de la Central Obrera Boliviana como ente mayor de todos los trabajadores de Bolivia. Allí don Juan Carlos Guarachi, secretario general secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, dará una perspectiva de lo que significa el Estado plurinacional en Bolivia. Posteriormente, ya por finalizar, don David Choquehuanca Céspedes, en su condición de vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, abordará una perspectiva del Estado plurinacional en la mirada de lo que ha significado la nueva legislación o estas nuevas legislaciones que han incorporado a un sinnúmero de bolivianos y bolivianas representantes de los pueblos indígenas, de las naciones minoritarias, de los sectores corporativos de nuestra organización profunda de Bolivia. Hoy en día esta asamblea plurinacional legislativa representa una diversidad donde se congrega precisamente la plurinacionalidad de Bolivia. Y por último, en una visión general, histórica de lo que significan, de lo que ha significado el Estado plurinacional, pero también los procesos democráticos a partir del proceso de cambio iniciado en el año 2006, en lo que ha sido la refundación de nuestro país con el surgimiento del Estado plurinacional de Bolivia, también lo que ha significado la recuperación de la democracia en octubre 18 del pasado año. Un conjunto de elementos a los cuales va a hacer referencia don Luis Arce Catacora. ¿Se tendrá un informe de gestión? ¿Perdón? ¿Se tendrá un informe de gestión? Van a haber referencias a lo que significa la gestión. Por supuesto, tenemos escasos 2 meses de gestión de gobierno y ello no permite hacer una evaluación exhaustiva. Sin embargo, sí van a hacerse referencias y evocaciones a lo que son los elementos fundamentales de esta gestión, de lo que ha significado también una mirada a lo que ha significado también cómo se ha recibido el país y, por supuesto, las proyecciones y el sentido de gobierno que quiere el señor Arce conferirle a su gobierno, el presidente de los bolivianos. ¿Posibilidades de cambios en el gabinete? Termina siendo casi, como lo señalar en una conferencia de prensa, casi un cliché que se utiliza de respuesta permanente. Pero evidentemente esta es una decisión muy personal del presidente. Al momento no se ha comunicado absolutamente nada. Si esto existe, el presidente hará conocer su determinación, pero es una decisión que toma el presidente de forma muy personal, y esto se comunica simplemente ante las horas previas, pero nada más que eso. Coincidimos, señor Richter, es casi de rigor conocer cambios en esta fecha conmemorativa. Hablemos acerca de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, los ojos del mundo en relación a lo que acontecía durante la víspera, un vuelco a la política norteamericana a raíz de esta nueva administración con Joe Biden. ¿Cuáles son las expectativas que tienen desde el gobierno? Los bolivianos, y el presidente Arce lo había señalado al iniciar su gestión, tenemos hoy el ánimo de mantener relaciones diplomáticas, económicas, comerciales, políticas, por supuesto, con todo el mundo, con todos los países. Estas relaciones siempre deben tener una característica, y esa característica es el respeto a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos, con la no injerencia en lo que son las políticas internas de cada uno de los países. En esa perspectiva, las expectativas, como usted señala, es poder construir una relación bilateral con el gobierno del señor Biden basada en la complementariedad, en el respeto y en la búsqueda de espacios que generen prosperidad para nuestros pueblos.
Esperemos que en los siguientes meses se puedan tomar los contactos necesarios y restablecer estas, que sería un paso sin lugar a dudas fundamental si se restituyen embajadores. Pero hoy en día la expectativa fundamentalmente es que sean relaciones de complementariedad, relaciones de respeto y relaciones de no injerencia en la vida de los pueblos. ¿Cuáles son los principales intereses que tiene Bolivia en el marco de posibles acuerdos con Estados Unidos? Nadie desconoce, ¿no?, que que los Estados Unidos, constituyen un factor de poder mundial determinante, no solamente por sus capacidades de incidencia en la política internacional y en la constitución de nuevos órdenes económicos y políticos en el plano internacional. Para nosotros, hace algunos años atrás, constituía un importante mercado en algunas áreas de exportación de nuestros productos, pero esto a raíz de ese tratamiento en las relaciones que se sucedió por diferentes motivos, básicamente por injerencias e intentos de determinación en la política de los bolivianos, pues existió un distanciamiento. También hemos podido siempre observar alguna presencia a momentos directa, a momentos indirecta, en lo que significa tratar de incidir sobre la dirección de nuestra política interna, sobre la orientación política que debe tener el gobierno nacional. Eso se vio de alguna forma reflejado también en los hechos que sucedieron en noviembre de 2019. Sin embargo, siempre con la mirada y la perspectiva puesta que se construye en política con diálogo y complementariedad, el presidente Arce ha señalado su optimismo de que se pueda llevar adelante una relación, como le señalo, complementaria y de respeto. Los mercados, la cuestión económica no dejan de ser importantes, y seguramente algunas otras áreas donde podemos complementarnos también de forma muy importante. Esperemos que esto sí se pueda consolidar y se pueda establecer una agenda de respetos recíprocos en el próximo futuro. Tema diferimiento de créditos, señor Richter, ha significado un dolor de cabeza para la actual administración gubernamental. Los transportistas dan plazo hasta el día lunes para que se pronuncien autoridades. Hace algunas jornadas atrás, en entrevistas que tuvo con medios de comunicación, mencionaba que se está poniendo en riesgo la estabilidad financiera, se deben considerar distintas variables macroeconómicas, pero también hacía hincapié en que se necesitan formular consensos, puntos de encuentro, porque las negociaciones no se deben asumir como imposición de criterios. ¿Cómo se está avanzando para encontrar este punto medio en cuanto al tema diferimiento de créditos se refiere? Ahí yo quisiera señalar algo que usted acaba de decir. No son decisiones que puedan dejar en riesgo el sistema financiero de Bolivia, porque si esto fuese un hecho evidente y con posibilidades reales de aplicarse o de generarse en el país, pues definitivamente como gobierno no lo hubiésemos asumido desde ninguna perspectiva. Las decisiones que se han tomado con el sector de los choferes, pero que abarcan a una multiplicidad de sectores en el país, porque los beneficia a ellos también, es a consecuencia de la difícil situación económica que tienen distintos sectores en el país. Esa difícil situación que ha generado la cuarentena, que ha generado las restricciones de movilización y restricciones a las actividades económicas, y que terminan teniendo un efecto decisivo sobre la capacidad económica de cada uno de estos sectores. Ahora bien, un grupo de los choferes finalmente han tomado la decisión de apartarse de lo que fue el acuerdo. Y habíamos señalado aquella vez, usted bien lo recuerda ahora, que las negociaciones no pueden convertirse únicamente en lógicas de imposición para tratar de conseguir un objetivo. La negociación y el diálogo tiene otra característica, fundamentalmente acercarnos hacia los objetivos, a veces no de forma completa y plena,
pero sí podernos acercar a conseguir lo que se está pretendiendo como objetivo fundamental. En este sentido también hemos visto que la gente del transporte ha suspendido esas medidas y han señalado que únicamente se quieren reunir con el presidente. Ahí lo importante es agotar las instancias con el ministro del área, con el ministro Marcelo Montenegro. Siempre hay que buscar los caminos de encuentro, pero el gobierno tiene una vocación que se ha establecido en distintos ámbitos, no solamente con los choferes con quienes se ha negociado, sino también con gobernaciones, municipios, en el sectores médicos, en la lógica de la crisis COVID. Y esta vocación es de poder dialogar como un mecanismo de construir una forma de gobierno distinta. En ese sentido, si el sector de los choferes está dispuesto a continuar la negociación, pues con el mayor de los gustos, por supuesto que activamos de forma inmediata la misma. Es importante saber que la imposición ha sido una lógica del pasado que no corresponde ahora si es que los bolivianos queremos inaugurar nuevas formas de gobernarnos y nuevas formas de encontrar consensos. En ese sentido, les repito, si tienen el ánimo hoy en día de poder nuevamente asistir al diálogo, pues de forma inmediata, si conocemos esa predisposición, activamos el diálogo. Me corrige, por favor, si me equivoco. El pedido de los transportistas, concretamente, no es viable. No, yo no he señalado eso. Lo que he señalado es que se ha logrado un acuerdo con un sector enorme del transporte, con el sector mayoritario del transporte, y ha quedado otro sector por fuera de este acuerdo. Se los ha invitado nuevamente a dialogar y se ha generado otra ruptura, es decir, una ruptura en el tema de levantarse y abandonar el diálogo. Eso se entiende como un error cuando uno quiere dialogar y lograr algún consenso y acercarse a su objetivo. Nos interesa poder concertar con este sector que ha abandonado el diálogo y las negociaciones, y esperamos que nos den una señal de que quieren retornar al diálogo, no a imposiciones, que se quiere retornar al diálogo, y lo hacemos de forma inmediata. Eso es lo que le estoy señalando de manera enfática. Perfecto, nos queda claro. Ya para finalizar, por favor, inscripciones escolares en medio de reclamos. Recientemente desde el Ministerio de Educación se ha dado a conocer que los contratos de inscripción en colegios privados deben realizarse con previo consenso junto a padres de familia. Se establece que existirán controles de por medio. ¿Cómo se gestionará aquello? La cuestión educativa condicionada por lo que significa la presencia del COVID, requiere, y le pediría ahí que verdaderamente tengamos ese espacio de paciencia, si vale el término, requiere una explicación y una conferencia de prensa puntual y específica. Elementos que se vayan a decidir ya de forma también categórica. Esperamos que esta situación la vamos a señalar en los primeros días de la próxima semana. Nos vamos a referir de forma completa a lo que son inscripciones en colegios privados, las modalidades finalmente en función de los informes sobre cómo está la evolución y la contención de la pandemia, etcétera. Todos estos aspectos los vamos a comunicar de manera ampliada los primeros días de la próxima semana, porque hay todavía algunas decisiones pendientes. Gracias por su tiempo, señor Richter. Un placer conversar con usted. Las gracias a ustedes también por el tiempo conferido. Que tenga el país entero buenos días. Hasta luego. Noticia de último momento, lo compartimos con usted. Artesanos salteños confirman Feria de la Alacita 2021. Sí. A diferencia de la ciudad de La Paz, la urbe alteña habría autorizado la instalación de la Feria de la Alacita, misma que se desarrollará en próximos días, escuche bien, bajo estrictas medidas de bioseguridad. Dirigentes artesanos confirmaron la noticia tras una reunión con las autoridades de la alcaldía de El Alto. Según indicaron, la Feria de la Miniatura se realizará por una semana en Villa Dolores y la avenida La Paz,
y solo un día en los distritos, aseveró uno de los representantes del sector. Según el reporte, José Solís, director de Desarrollo Productivo Artesanal de la Alcaldía Alteña, no confirmó ni negó la información. Se limitó a anunciar que para hoy jueves se convocará a una conferencia de prensa en instalaciones de la sede del Consejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos. La pasada semana, artesanos en la ciudad del Alto sostuvieron reuniones con autoridades de la alcaldía, el propósito de definir la realización o no de la feria tradicional, teniendo en cuenta el índice de contagios de COVID-19 y casos confirmados en la segunda ola de la pandemia. En la hora del país, no se lo pierda, porque hace unos instantes nada más se brindaba una conferencia de prensa en relación a lo que se asumirá próximamente. Son las 11 de la mañana con 33 minutos. Saludo al señor Samuel Doria Medina, que en esta mañana nos acompaña para tratar diversos temas. Señor Medina, un placer. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Heidi. Un gusto de poder conversar contigo. Y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Fides. Bien. Iniciemos con la devolución de aportes de AFP. Usted se ha pronunciado en su cuenta de Twitter manifestando que simplemente se trata de una medida populista. ¿Por qué calificarla de esta manera? A ver, tal vez el mejor ejemplo para explicar esta medida es que cuando en una familia, en una casa, se tiene algunas necesidades y el recurso más fácil es decir, que paguen los abuelitos que saquen sus ahorros y que paguen ellos. Eso no es bueno, porque primero las personas mayores son las personas en situación más difícil en nuestro país, número uno. Número dos, y esta es una preocupación importante, en 20 años o en 15 años se ha logrado generar una cultura de ahorro y se ha logrado ahorrar 20,000 millones de dólares con los aportes de los trabajadores a las AFPs. Entonces, el problema es que cuando se rompe la cultura del ahorro, ¿por qué no pensar que en el futuro, próximo año, subsiguiente, se necesite algo y haya presión y se diga, no, usaremos otra vez los recursos de las AFPs? Entonces, esa es la preocupación fundamental, usar los recursos de las jubilaciones. No parece no es lo más justo en una sociedad. Yo no critico solamente, sino siempre doy una opción. Y la opción, pues sabemos, es que el Estado ahorre. El Estado gasta miles de millones en cosas que no son importantes y hasta ahora no se ha visto un esfuerzo de parte del Estado para decir, a ver, ya dejo de gastar en esto que no es importante y canalizo más recursos a la salud. Entonces, el hecho de decir, le vamos a devolver a las personas que tienen menos de 100,000 bolivianos y que cumplen ciertos requisitos sus recursos, tengo entendido que los primeros cálculos dicen que se va a gastar 1.200 millones de dólares de los 20,000 millones de dólares. Es un 6%. Y eso van a recibir alrededor de entre 300 y 400 mil personas. Estamos hablando que 300, 400 mil personas van a recibir en promedio unos 2,000, 3,000 dólares. Pero es un grupo pequeño de la sociedad. Entonces, yo llegaba a la conclusión de que en los anteriores 14 años hemos visto que el populismo gastaba la plata que teníamos por la exportación del gas a manos llenas, ¿no? Y no siempre gastaba en
más adecuado. Tenemos miles de canchas de fútbol en el país que ni siquiera se usan. Y no se juega mejor fútbol en nuestro país ahora que lo que se jugaba antes. Entonces, antes se hacía populismo con la plata del Estado. Se utilizaba el dinero del Estado. Ahora, como estamos viviendo la época de las vacas flacas, el Estado no tiene dinero. Entonces vemos que hay ese reflejo, esa costumbre de decir, no, primero dispondremos de la plata de los bancos y que los deudores no paguen ahora, sino de aquí a 6 meses. Ahora se decide meterle mano al dinero de los jubilados. Y en cualquier otra parte del mundo, los jubilados, pues, habría que consultarles, habría que ver, pero además, cuando se hizo este fondo, se definió, se consultó y se dijo, va a ser sagrado, va a ser para la jubilación. Está muy claro de que ahora cuando alguien se jubile, va a recibir menos dinero de lo que hubiera recibido si no se hubiera hecho esta distribución. Entonces, por eso yo soy crítico con esta medida. Se podrá decir, lo han hecho en otros países. Bueno, en Chile tengo entendido que tienen una cantidad de dinero como de 100,000 millones de dólares. A nosotros nos ha costado mucho reunir estos 20,000 millones de dólares que son para las jubilaciones. Y yo conozco mucha gente que siempre se queja y dice, mi jubilación es baja, mi jubilación no me alcanza. Después de esta medida, las jubilaciones van a ser menores. Hace algunos minutos atrás, el señor Mario Guillén, exministro de Economía, señalaba que las personas solo están intentando desvirtuar esta medida, están intentando explicar con datos erróneos lo que probablemente ocurriría. Hacemos hincapié en que la gente necesita efectivo, ya. Los estragos de la pandemia afectan no solo a personas mayores de 50 años, también a las menores. ¿Qué medidas se deberían asumir desde el Ejecutivo? Yo sé que el señor Guillén, no debe ser muy fácil querer explicar esto, porque ellos mismos, cuando se propuso esta medida en el Parlamento, salieron y dijeron no es conveniente, no es adecuada. Entonces, varios funcionarios del gobierno que salgan a explicar lo que decían que no era bueno para decir que es bueno, no debe ser fácil para ellos, ¿no? Yo lo entiendo. Es difícil poder justificar y explicar. Mire, yo no tengo ningún objetivo de que se devuelva o no se devuelva. Yo no dependo de una pensión, no soy candidato a nada. Yo doy mi opinión respecto a los temas económicos, porque tengo experiencia. Hace muchos años, cuando era muy joven, he sido ministro de Economía, sé cómo funciona el Estado. Entonces, yo doy mi opinión y yo digo, esto es bueno, esto es malo. Por ejemplo, yo escuchaba que en una anterior entrevista le preguntaban a algún ministro, si no me equivoco, le decían, ¿hay que hacer cuarentenas rígidas, sí o no? Si yo quisiera perjudicar al gobierno, si yo fuera de esos opositores que hacen las cosas por poder, yo podría decir, hay que hacer cuarentena rígida, pero no, estoy de acuerdo con el gobierno de que hacer una cuarentena rígida sería terrible para la economía, sería muy dañina para la economía. Yo la anterior semana en la misma Radio Fides, televisión, he escuchado cómo el representante de los gastronómicos de La Paz decía, el año pasado con la famosa cuarentena rígida se han cerrado 25% de los restaurantes. Si se vuelve a hacer otra cuarentena rígida, se van a cerrar la mayor parte de los restaurantes. Entonces, por ejemplo, estoy de acuerdo con el gobierno de que no hay que hacer cuarentena rígida, de que hay que recomendar que la gente use barbijo, que se lave las manos, que no esté en aglomeraciones, que haga una serie
de temas para la medicina preventiva. Y ahí, por ejemplo, yo les vengo recomendando al gobierno que lo que tiene que hacer es comprar una gran cantidad de medicinas, hacer paquetes y distribuir a los lugares donde hay mucha gente infectada, porque en este momento ya no sirven, ya no son importantes, digamos, las pruebas, PCRs, pruebas rápidas, ELISA, eso no es lo importante. Lo más importante es que si una persona tiene síntomas, empiece a medicarse. ¿Y qué se va a medicar? Hay un protocolo, una recomendación del Ministerio de Salud que dice tome ivermectina, tome acitromicina, tome antifludes, tome vitamina C. O sea, eso es lo que es la urgencia en este momento. No hay que parar, no hay que hacer cuarentena rígida. Y ahí coincido con el gobierno. Entonces, no es que yo me opongo por oponerme, doy mi opinión, lo que está mal, digo que está mal, y esta medida de usar la plata de las jubilaciones está mal en mi criterio. Hemos escuchado esta mañana a los expertos en Fides también, con Mario Espinosa, que dicen se va a descapitalizar el fondo de pensiones. O sea, se están gastando estos recursos, va a haber menos recursos para las jubilaciones. O sea, la gente que conocemos de este tema nos damos cuenta de que no es una medida adecuada y lo decimos. Entonces, esa es la razón por la cual yo tengo esta opinión, Heidi. Bien, gracias, señor Medina, por estos minutos. Siempre es agradable conversar y conocer su punto de vista. Lo invitamos en otra oportunidad. Claro que sí, más agradable hablar con usted que con John. Ah, sí, gracias. Le haré llegar el mensaje, a ver si lo consideran acá. Última pausa en Antes de Mediodía, ya volvemos. Se incrementan la cantidad de contagiados y fallecidos a raíz del COVID-19. ¿Cuál es la situación de funerarias en La Paz y El Alto? ¿Modificaron su metodología de trabajo? ¿Cómo se adaptaron? Con nosotros en esta oportunidad el señor Miguel Elías, quien es presidente de la Asociación de Funerarias de La Paz y El Alto. Señor Elías, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Estoy puesto a responderle lo que usted desea conocer. ¿Cuál es la manera en la cual trabajan ustedes actualmente? Entiendo que tuvieron que reducir personal, implementar otros materiales a la hora de construir los féretros. Bueno, en realidad el trabajo está siendo el mismo como en la primera oportunidad que había la pandemia. Se está realizando ya con mayor experiencia, mayor cuidado. Ya hemos previsto algunas circunstancias de protegernos más, proteger al personal y capacitar más que todo concursos que están realizando el personal del SEDES hacia el personal de las funerarias, con el respectivo protocolo que vamos realizando cada día con los entierros por COVID. En la ciudad de La Paz existen 3 hornos de cremación, uno de ellos administrado por el municipio, los otros 2 que son privados. Cada cuerpo tiene un tiempo estimado para convertirse en cenizas. ¿Se abastece con la cantidad de fallecidos que existen en esta segunda ola? Bueno, en realidad la Asociación de Funerarias de La Paz y El Alto ha estado muy preocupado en cuestión a las cremaciones que se tiene que realizar. Lamentablemente aún un poco se está retrasando el horno crematorio de la ciudad del Alto. Gracias a Dios hemos tenido una entrevista con los dirigentes de la zona del Mercedario, quienes muy cordialmente han aceptado ya hacer las tratativas con la Alcaldía Municipal del Alto, donde en el mismo cementerio ya se ha dotado de un terreno para poder hacer la instalación del horno crematorio. Es por eso que estamos un poquito preocupados y pedimos a las autoridades del municipio de la ciudad del Alto que agilicen para poder abastecer las cremaciones, en especial a la ciudad del Alto, porque aquí en La Paz ya, digamos, desde que se ha cortado los ingresos
a las personas fallecidas del Alto, están, digamos, abasteciendo normalmente casi igual o un poquito más que la primera pandemia. Menos 100 funerarias entre La Paz y El Alto que ofrecen sus servicios. ¿Existe un incremento en cuanto a los costos? Bueno, haciendo un estudio ya con autoridades del Ministerio del Consumidor, hemos entrado a preguntar a la gente y a pedirles encarecidamente, en especial a las funerarias que están dentro de la Asociación de Funerarias, que los costos bajen. Evidentemente en la anterior ha habido una alza porque todos los insumos que se necesitan de bioseguridad se han exagerado con los precios. Ahora ya las funerarias han tomado las precauciones necesarias para poder bajar los precios. Actualmente ya se ha bajado los precios, pero nosotros no garantizamos con las funerarias que están fuera de la asociación. Son empresas privadas donde nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos en sus precios, pero pedimos también a esas funerarias que tengan que ser más solidarios en estos momentos tan difíciles. Cuando pretenden ejecutar entierros bajo tierra, ¿se han topado con conflictos entre comunarios, vecinos, que se abstienen a que desarrollen su trabajo con normalidad? Bueno, en realidad ese es otro tema, porque estamos muy preocupados. Como usted verá, han implementado un horno crematorio en la zona de Viacha, donde sus precios son bien accesibles, pero lamentablemente los comunarios han prohibido su realización de trabajo normal. Es cuanto la asociación está muy preocupada y pedimos encarecidamente a aquellas autoridades que se interioricen del horno crematorio. Actualmente los hornos crematorios que están tratando de solucionar el problema de la cremación son hornos ya más sofisticados, no es como antiguamente se hacía leña, nada de eso. Ya tienen estos hornos, tienen unos filtros especiales donde no contaminan. Entonces lo que pediríamos encarecidamente es de que las autoridades, los malcos, esos se interioricen y pidan algún tipo de sugerencias para poder conocer cómo funciona un horno crematorio, cuáles son los beneficios, y no directamente cortarles el trabajo que están realizando. Al final esas autoridades prohíben el funcionamiento del horno crematorio, prohíben los entierros. Imagínese, señorita, ¿dónde vamos a enterrar a las personas en esta situación? Ahorita estamos empezando en la pandemia y ya se ha llegado a igualar o tal vez a rebasar lo de la anterior pandemia. Imagínese, vuelvo a recalcarle, ¿qué están proponiendo esas autoridades para poder enterrar? Imagínense si alguna de esas autoridades fallece, ¿dónde van a enterrar? Ellos mismos no le van a decir a su familiar, ahora, bueno, ha muerto, llévatelo a tu casa. No, hay cosas que realmente tienen que hacer un estudio y también ser solidarios en estos momentos tan difíciles. Señor Elías, ¿qué ocurre con el personal? ¿Han recibido algunas cifras en relación a los contagios? ¿Están implementando medidas biosanitarias? ¿Bajo qué condiciones trabajan? Mire, con respecto al personal de las funerarias, creo que ha ayudado mucho los cursos de bioseguridad que nos ha otorgado el CEDES. En cuanto a eso, yo quiero agradecer públicamente al doctor Lima del CEDES, que muy cordialmente nos ha dado unos cursos de bioseguridad a todas las funerarias que están dentro de la asociación. Es más, creo que dio cursos a algunas funerarias particulares. Eso nos ha ayudado mucho para podernos cuidar, porque en realidad, gracias a Dios, no ha habido, hasta ahorita no tengo un informe que haya habido una persona
de alguna funeraria que haya fallecido por COVID. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos protegiéndonos de la mejor forma posible, como nos ha enseñado el doctor Lima. Bien, gracias, señor Elías. Siempre es un gusto tenerlo acá en Antes de Mediodía. Cualquier actualización, estamos pendientes. Hasta la próxima. Mire, en realidad, creo que los cursos que nos han dado no solamente nos enseña a protegernos a nosotros, sino también estamos sociabilizando a la gente en los diferentes lugares para poder cuidarse. A nuestros clientes, a la familia doliente, siempre les recomendamos cómo tienen que cuidarse, porque en realidad ya cuando la persona ya ha fallecido ya no tiene solución, pero los que estamos vivos sí tenemos solución y tenemos que escuchar cualquier consejo y protegernos para proteger a toda nuestra familia. Que así sea, señor Elías. Todos tenemos que protegernos. Hasta luego. Recta final acá en Antes de Mediodía con información de último momento. Queremos compartir con ustedes imágenes en vivo y en directo del cortejo fúnebre con el féretro de Felipe Quispe, el Malcu, recorriendo distintas calles, avenidas del Alto. Está rumbo a la Universidad Pública del Alto. Familiares, amigos despiden al líder indígena. Entendemos que es su destino final, su última morada es Achacachi. Sin embargo, la concentración de personas es evidente, con banderas en mano, con medidas biosanitarias, sin embargo, sin el distanciamiento social, aguardan en estos puntos. Agradecemos este video que nos llega a través de las redes sociales. Estamos haciendo seguimiento al recorrido que se está desarrollando y le vamos a contar mayores detalles enseguida, nada más, porque ya se viene Antes de Mediodía. Gracias, como siempre un placer compartir con ustedes la mañana. Tenga un excelente fin de semana y también feriado. Aproveche el tiempo con seres queridos. Hasta el lunes.